Dios le bendiga, maestra, profesora Iliana, y a todos los que pueden estar viendo este video. En esta ocasión quiero mostrar parte por parte mi maqueta del tabernáculo, la cual fue una tarea del Instituto Bíblico Monte Carmelo que nos encargaron de realizar en la materia del Pentateuco. Estaré mostrando las partes que había en el tabernáculo en el tiempo de Moisés, que era un tabernáculo móvil, que cuando se movía la nube, pues también se movía el tabernáculo. Dios iba con el pueblo de Israel cuando iban en el desierto, pues en camino hacia la tierra prometida. Así que sin más, vamos a comenzar. Y bueno, aquí tenemos el tabernáculo, que sería el que está en el tiempo de Moisés, marcado en la Biblia. Podemos checarlo las citas bíblicas. El tabernáculo se dividía en tres partes, la que sería el atrio, que es lo que estamos viendo pues justo ahora. Por acá de este lado estaba la puerta a lo que sería todo el tabernáculo, pero pues este era la puerta, y principalmente pues al entrar lo que veíamos era esta área que es el atrio. Después pues los sacerdotes y los levitas, que por ejemplo este personaje que vemos aquí de bata blanca con un cordón rojo, pues representa a un levita. Esta persona es una persona que viene a expiar sus pecados y por eso tiene aquí sus ofrendas. ¿Qué siguen en las partes del tabernáculo? Pues los levitas podían pasar a lo que sería el lugar santo que vemos por este lado. ¿Cuál era la llave o la entrada para el lugar santo? Pues bueno, están estas cortinas, las cuales tenían unos ángeles, y pues los levitas eran los que podían pasar esta cortina. Pero antes de pasar a esta cortina, los levitas, los sacerdotes, era necesario que pasaran por esta fuente que está de este lado. Esta fuente era conocida como la fuente de bronce, y era donde se lavaban las manos y los pies para antes de entrar al lugar santo, lo que pues podría simbolizar limpiarse de los pecados, el dejar nuestro pecado atrás, el dejar nuestro yo atrás, y así poder entrar al lugar santo para poder ministrar. ¿Qué ministraban? ¿Qué hacían? Pues bueno, eso lo vamos a explicar ahorita. El lugar santísimo es el que le seguía al lugar santo. Ahora sí, explicando cada una de las partes. Pues bueno, en el atrio, ¿qué se encontraba? En el atrio se encontraba esto, que es el altar de bronce y pues bueno, la fuente de bronce. En este altar, ¿qué era lo que pasaba aquí? ¿Qué se hacía? Pues bueno, como podemos ver aquí, otro levita y aquel levita que está por este lado. Lo que hacían pues era que el pueblo, como ya dije que este representa a un personaje del pueblo de Israel, venía a expiar sus pecados, traían sus ofrendas. Por ejemplo, aquí está un becerro, un cordero, los traían, y pues aquí los levitas hacían los procesos ya dichos por Dios en Levíticos, que debían de cortar la carne de cierta manera, y aquí la ponían a asar, y pues hacer todo el procedimiento que Dios había dejado que hicieran los levitas. Recordamos que la tribu de Leví fue escogida para hacer este trabajo en los levitas, el sacerdocio, que fuera dedicada al tabernáculo, al templo de Dios, y pues es algo importante, es un trabajo importante, de lo cual ellos vivían pues también de la carne que salía de estos sacrificios. Dios permitía que ellos comieran ciertas partes de estos alimentos. Vemos aquí algunos sacrificios, vemos que se lavaban para poder entrar al lugar santo. Estos palos que están alrededor, estas postes o que vienen a ser el sustento, el de alrededor, cercaban, como podemos ver, están todo alrededor del tabernáculo. Pues así estaban antiguamente, por lo cual era que separaba el espacio de lo que sería el tabernáculo, donde estaba la tribu de Leví. Pues yo aquí puse unos pocos levitas, pero pues en realidad estaba toda la tribu, pues era encargada de este tabernáculo, y no solamente pues del trabajo dentro de él, sino que también incluía el traslado. Habíamos dicho que pues era un lugar móvil, que era eh, algo que se movía. Cada que la nube se movía, Dios les decía, ahora van a avanzar hacia acá, pues se movía también el tabernáculo, y pues este era el trabajo de los levitas.
Entonces ya vimos la parte del atrio, que sería la primera parte del tabernáculo. Al entrar, la gente entraba por aquí, venía, traía sus ofrendas y pues se hacía el procedimiento aquí necesario para expiar los pecados. Después pasamos a lo que sería el lugar santo. Dijimos que esta era la entrada, que únicamente podían pasar los levitas, los sacerdotes, y pues bueno, de esta manera estaba puesto, diseñado el lugar santo. Esas son las especificaciones que Dios había dicho a su pueblo que lo hicieran de esta manera. Las tres cosas que están en el lugar santo era la mesa de los panes sin levadura o la mesa de la preposición. También estaba el altar del incienso, que es este que vemos por aquí, y pues el candelero que no tiene pierde. Era el candelero de oro. Aquí vemos también un levita que está pues ministrando en la presencia del Señor en el lugar santo. Recordamos cuando nos habla la Biblia acerca de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, que ofrecen fuego extraño hacia Dios, pues es exactamente aquí, en el altar del incienso, donde estos personajes ofrecen fuego extraño a Dios, fuego que Dios no había mandado, y eso ofendió la presencia de Dios, y pues estos personajes terminan en muerte, como ya hemos leído anteriormente en la Biblia. Y pues en este altar del incienso era donde se ofrecía pues también alabanza a Dios. Estamos aquí en la mesa de los panes sin levadura, en la mesa de la preposición, pues era también parte importante y que estaba en el lugar santo, esta mesa de los panes sin levadura, que también podemos recordar cuando David huía de Saúl y llega al templo y buscando comida. Lo único que logra encontrar que le dan los levitas es los panes sin levadura que acababan de cambiar, porque cada cierto tiempo tenían que ser cambiados, y estos panes le dan a David de comer. Entonces podemos ver aquí en el lugar santo la mesa de los panes sin levadura, el altar del incienso y el candelero de oro. El candelero de oro era principalmente para iluminar el lugar santo y tenía que estar encendido siempre. Aarón era el encargado de estarle prendiendo, cambiándole el aceite al candelero de oro. Entonces, podemos ver que estas eran las cosas que estaban en el lugar santo. Y después pasamos al lugar santísimo, que únicamente podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo. En aquel tiempo también podía entrar Moisés. Y pues esto es lo que había en el lugar santísimo. Únicamente estaba el arca del pacto. Aquí ustedes en pantalla podrán ver más cerca el arca del pacto y las cosas que tenían el arca del pacto. Lo que tenía el arca del pacto en ese tiempo pues era la vara de Aarón que reverdeció, era unos pedazos de maná, y también lo que había pues eran las tablas de la ley. Eso es lo que encontramos adentro del arca del pacto, y podemos ver aquí estos ángeles, estos querubines de los cuales se tocaban, y esto que vemos aquí, esta tapadera por así llamarle, la tapadera del arca del pacto se llama propiciatorio. ¿Qué es esto? Bueno, el propiciatorio es justo aquí en medio de estos ángeles donde tocan las alas. Ahí descendía Dios. De hecho dice la Biblia que Moisés se ponía a orar aquí y Dios le hablaba justo aquí. Entonces aquí en este arca del pacto es donde descendía la presencia de Dios. También podemos recordar acerca del arca del pacto cuando cae en manos de los filisteos y ellos tratan de ver qué había dentro de esta arca, y pues ellos terminan con tumores, unos terminan muriendo, y pues terminó muy mal la situación para los filisteos, porque de hecho realmente ni siquiera la podían tocar. Los únicos capacitados, por así llamarlos, para poder tocar el arca del pacto y todas las cosas después del tabernáculo eran los levitas y los que Dios había destinado para poder trasladar este tabernáculo, porque ya habíamos dicho que es móvil. Ahora vamos a estar explicando cada uno de los personajes que entraban aquí. Ya habíamos dicho que eran los levitas. Los levitas tenían este porte. Ellos portaban una túnica blanca con un cinto rojo, y de esa era la manera en que debían de vestir.
para ministrar en el tabernáculo de Dios. Ahora, también quiero mostrarles un personaje bastante importante, el cual es el sumo sacerdote, el que debía de ser el hombre más santo de toda la tierra. Ustedes también podrán ver en pantalla un personaje, un sumo sacerdote, cómo era la vestimenta pues adecuada. Yo no la pude representar correctamente aquí en este juguete, pero podemos ver lo que sería el efod. ¿Qué es el efod? Bueno, el efod sería estas piedras que vemos por aquí, serían 12 piedras preciosas que representan una por cada tribu de Israel. También traía su cinturón, y que vemos aquí enfrente traía una lámina de oro. También portaba su mitra, que vendría a ser como el gorrito. Y la lámina de oro tenía mucho simbolismo importante, por lo cual que la lámina de oro decía santidad a Jehová, obviamente en su idioma, pero decía santidad a Jehová, y ellos lo portaban en la frente para recordarles al pueblo que debían de vivir en santidad hacia Dios. En la orilla de la túnica, al terminar la túnica, los sumos sacerdotes portaban unas campanillas, lo cual era para que si mientras estaban ministrando se escuchara ruido, pues ellos seguían vivos, pero en el momento en el que se dejaba escuchar las campanillas era porque el personaje había fallecido por causa de pecado, porque había que andar en santidad para poder ministrar a Dios en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque ellos entraban al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios en el arca del pacto, como habíamos dicho anteriormente. Entonces, estas eran las partes, lo que conformaba la vestimenta del sumo sacerdote, quien debía ser el hombre más santo de toda la tierra. Y aquí algo importante que quiero destacar, que tanto el sumo sacerdote como los levitas, cuando entraban al tabernáculo, debían de hacerlo descalzos. También recordamos que en el lavacro se lavaban los pies y las manos para así poder ministrar en la presencia del Señor. Esto pues nos recuerda lo que pasa con Moisés con la zarza ardiendo, que Dios le dice que se quite las sandalias porque está pisando tierra santa, y así estos hombres se quitaban las sandalias y se limpiaban para poder entrar al lugar santo, lugar santísimo, para poder estar en la presencia del Señor. Y bueno, eso ha sido todo en esta ocasión. Espero que les haya sido de bendición cada una pues de las partes del tabernáculo, que podamos lograr aprenderlas, memorizarlas, y que pues haya sido un buen aprendizaje lo visto en este video. Dios les bendiga.